Dicen que el río habla, pero pocos saben escucharlo. En medio del ruido de la ciudad, de las máquinas y el cemento, aún hay un niño que intenta entender ese lenguaje antiguo, el de la tierra, el del alma. Cholito en la ciudad del río hablador, de Óscar Colchado Lucio, no es solo la historia de un muchacho que viaja a Lima. Es el reflejo del choque entre dos mundos, el de la inocencia andina y el del caos moderno. Quédate, porque hoy exploraremos cómo Colchado convirtió un simple viaje en una profunda meditación sobre el Perú, la identidad y la pérdida de lo sagrado. 1. El adiós al pueblo y el viaje a Lima. El amanecer en el pueblo de Cholito siempre tenía el mismo sonido, el canto de los gallos, el murmullo del viento entre los ichus y el lejano repique de las campanas que anunciaban el inicio del día. Pero esa mañana era distinta. Desde muy temprano, la madre de Cholito se movía de un lado a otro, preparando las pocas cosas que su hijo llevaría a Lima. En su rostro se mezclaban el orgullo y la tristeza. Sabía que ese viaje marcaría un antes y un después en la vida del pequeño. Cholito, un niño de alma inquieta y mirada vivaz, observaba las montañas que rodeaban su pueblo como si quisiera guardarlas en la memoria. Parecían gigantes dormidos, pensaba, y en el fondo de su corazón temía no volver a verlos. Antes de partir, caminó hasta la loma donde solía pastar sus ovejas. Desde allí podía ver los techos de paja y las chacras verdes extendiéndose hasta el horizonte. Se agachó, tomó un puñado de tierra y lo guardó en su bolsillo, murmurando, «Pa' que no me olvide de ti, mi tierra linda». Ese gesto sencillo encerraba todo su amor por el lugar que lo había visto crecer. Su madre lo abrazó fuerte antes de despedirse. No lloró, pero sus ojos brillaban con esa humedad contenida de quien no quiere mostrar su dolor. «Hijito, acuérdate de rezar todas las noches y no te olvides de quién eres», le dijo en voz baja. Cholito asintió, tratando de parecer valiente. En su mente, Lima era una ciudad enorme donde todo era posible. Había escuchado hablar de sus avenidas llenas de carros, de los edificios que tocaban el cielo y de las luces que no se apagaban ni de noche. Soñaba con trabajar, estudiar y regresar algún día convertido en un hombre de bien. El viaje comenzó al amanecer. Un camión viejo, cargado de sacos y gallinas, esperaba junto al camino. El chofer, un hombre de rostro curtido, lo saludó con un «Sube, chiquillo, que la ruta es larga». Cholito trepó con su pequeña maleta, hecha de tela andina, y se acomodó entre los pasajeros. Mientras el camión avanzaba, miró por última vez hacia atrás. Su madre, cada vez más pequeña en la distancia, agitaba la mano. Esa imagen lo acompañaría durante todo el camino, como una sombra de amor y nostalgia. El paisaje fue cambiando poco a poco. Las montañas quedaron atrás, y el verde intenso del campo se transformó en tonos más áridos y secos. A cada kilómetro, Cholito sentía que se alejaba no solo del pueblo, sino también de una parte de sí mismo. Recordó las historias que su abuelo solía contarle junto al fogón, leyendas de los sapos, los espíritus de las montañas, y de cómo los hombres deben caminar con respeto por la tierra que los alimenta. En su mente resonaba una de sus frases más sabias: «Donde vayas, lleva contigo el corazón del cerro, porque él nunca te dejará perder». Durante el viaje, el niño escuchaba a los adultos hablar de Lima con una mezcla de admiración y desconfianza. Algunos decían que era un lugar de progreso, otros, que la gente allá se olvida de sus costumbres y que los del campo eran vistos como extraños. Cholito no entendía del todo esas palabras, pero algo dentro de él le decía que en esa ciudad las cosas no serían fáciles. Aún así, su esperanza era más grande que el miedo. «Voy a trabajar, mamá, y te voy a mandar platita», se repetía a sí mismo, como una promesa sagrada. Al llegar a la capital, el impacto fue inmediato. Los ruidos lo golpearon de golpe: motores, bocinas, voces, pregones, risas, gritos. La ciudad vibraba en todos sus sentidos. Las casas ya no eran de adobe, sino de ladrillo y cemento. Las calles no eran de tierra, sino de asfalto caliente. Y el cielo, gris y pesado, parecía aplastarlo todo. Cholito sintió por primera vez el peso de la soledad en medio de tanta gente. Es como si todos caminaran apurados sin mirarse, pensó, sorprendido por la indiferencia de los transeúntes. El conductor lo dejó en una esquina cercana al río Rímac, el cual los limeños llamaban el río Hablador. Al asomarse a su orilla, el niño quedó en silencio. El agua, sucia y ruidosa, parecía contar historias de miles de vidas que pasaban sin detenerse. «Así que tú eres el río Hablador», murmuró Cholito con una sonrisa tímida. «Entonces me vas a contar los secretos de esta ciudad». En ese momento, sin saberlo, estableció un lazo invisible con el río, que se volvería su confidente silencioso. A pesar del miedo inicial,
el corazón de Cholito latía con fuerza. Tenía hambre, sí, y cansancio, pero también una curiosidad inmensa. La Lima que imaginó no era la que veía ante sus ojos, pero eso no lo desanimó. El que busca, encuentra, se dijo. Caminó entre las calles con paso firme, llevando en su alma el eco de las montañas y en los bolsillos el polvo de su pueblo. Esa mezcla de inocencia y valor define su viaje, una travesía no solo geográfica, sino también espiritual. Es el tránsito del niño campesino al joven migrante, del silencio del campo al bullicio urbano. Óscar Colchado logra, en estas primeras páginas, que el lector sienta tanto la belleza de las raíces andinas como el vértigo del cambio. La despedida del pueblo no es solo el inicio de una aventura, sino el comienzo de una búsqueda interior, la del propio lugar en el mundo. 2. El encuentro con la gran ciudad. Lima apareció ante los ojos de Cholito como un monstruo hecho de luces, humo y movimiento. El tren había quedado atrás, y con él, la calma del pueblo serrano donde el cielo era limpio y las montañas parecían eternas. Ahora, frente a esta ciudad inmensa, sentía que todo era distinto. Las calles rugían como ríos de metal, los autos pasaban zumbando con bocinazos que parecían gritos, y los edificios se alzaban como cerros de cemento que tocaban las nubes. Lima le parecía un sueño brillante, pero también un laberinto, pensó el muchacho, tratando de no perder la mirada entre tanta confusión. Su primer sentimiento fue el asombro. Cada cosa le parecía un prodigio, las luces que no se apagaban ni de noche, los carteles que hablaban sin voz, la gente que caminaba apurada como si el tiempo los persiguiera. Pero, junto con la fascinación, vino el desconcierto. En su tierra, todos se saludaban con una sonrisa o un gesto amable. Aquí, nadie lo miraba, o si lo hacían, era con extrañeza. Su ropa sencilla, su acento serrano y su manera humilde de mirar el mundo lo delataban enseguida. Algunos reían bajito al escucharlo hablar, otros lo miraban con desdén. No es mi tierra, se dijo con tristeza, sintiendo como la ciudad podía ser también fría y distante. Los días siguientes fueron duros. Pronto descubrió que sobrevivir en Lima no era tan fácil como lo había imaginado. No bastaba con tener ganas de trabajar, había que conocer las reglas del asfalto, saber cuándo hablar y cuándo callar. Sin dinero ni familia cerca, empezó a buscar cualquier trabajo que le permitiera comer algo. Primero ayudó a cargar bolsas en el mercado, luego ofreció brillar zapatos en una esquina. Aprendió a ofrecer su sonrisa y su esfuerzo a cambio de unas pocas monedas. En el campo, el trabajo cansaba el cuerpo, pero aquí cansa el alma, pensó mientras limpiaba el polvo de los zapatos de un hombre que ni siquiera lo miraba. Con el paso de los días, fue conociendo a otros niños como él, pequeños guerreros de la calle que habían aprendido a sobrevivir en ese océano urbano. Uno de ellos fue Toño, un chico de mirada vivaz y manos rápidas, que le enseñó a moverse entre los autos y los transeúntes sin llamar demasiado la atención. Aquí, si no aprendes a correr, te pasa por encima la ciudad, le advirtió. También conoció a una anciana vendedora de caramelos que, al verlo tan perdido, le regaló un pan y le dijo, no pierdas tu corazón, muchacho, esta ciudad te lo quiere robar, pero no dejes que pueda. Esas palabras se le quedaron grabadas, como una promesa silenciosa de no dejarse vencer. Poco a poco, Cholito empezó a entender los dos rostros de Lima. Por un lado, estaba la solidaridad de los que también sufrían, aquellos que compartían lo poco que tenían, que ofrecían una sonrisa sincera en medio del caos. Por otro, la indiferencia de muchos que vivían encerrados en su prisa, que no miraban a los niños que dormían en las veredas ni a los vendedores que se rompían el alma para sobrevivir. Esa dualidad lo impresionó profundamente. El río hablador también tiene su silencio, pensó una noche, mientras observaba cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua del Rímac. Esa frase refleja la esencia de su despertar, comprender que el progreso no siempre trae justicia, y que detrás del brillo urbano también hay sombras. En ese contraste, el joven Cholito comenzaba a transformarse. El niño ingenuo que llegó con la ilusión de encontrar una vida mejor empezaba a conocer la dureza de un mundo que exige mucho más que esperanza. Esta parte del relato tiene una fuerza simbólica. La llegada de Cholito a Lima representa el encuentro entre dos mundos, el del campo y la ciudad, lo natural y lo artificial, lo humano y lo impersonal. En su asombro y en su lucha, se reflejan las experiencias de miles de migrantes que llegan buscando un futuro, y que muchas veces encuentran indiferencia antes que oportunidades. En esta etapa, Lima no es solo un escenario, sino un personaje más, imponente, ruidosa, brillante, pero también cruel y solitaria. Es el espejo de una sociedad que promete modernidad, pero olvida a quienes vienen desde lejos con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de sueños. Así, entre polvo, humo y esperanza, Cholito empieza a escribir su propia historia en la gran ciudad del río hablador. 3. El trabajo y las pruebas de la vida.
Con su cajita de lustrar al hombro y un sueño grande en el pecho, Cholito comenzó una nueva etapa en Lima. Las calles del centro se convirtieron en su taller, su escuela y, muchas veces, su campo de batalla. Desde muy temprano salía con su caja de madera, cuidadosamente armada con cepillos, betunes y un trapo que había cosido su madre antes de partir. Caminaba por las avenidas, observando los zapatos que pasaban frente a él, buscando a alguien que le regalara unos minutos y unas monedas. Lustre, caserito, lustre bien barato, ofrecía con una voz clara y amable, mientras su mirada conservaba esa mezcla de esperanza y humildad que solo tienen los que empiezan desde abajo. Los primeros días fueron duros. Muchos lo ignoraban, otros lo miraban con desconfianza, y algunos hasta se burlaban de su manera de hablar. Mira al serranito, seguro ni sabe usar betún, escuchó una vez. Aunque aquellas palabras le dolieron, no se rindió. Recordaba las enseñanzas de su abuelo, quien solía decirle, el trabajo honesto siempre da fruto, aunque tarde en llegar. Así que, con paciencia, siguió intentando. Cuando por fin un señor aceptó que le lustrara los zapatos, Cholito sintió que ganaba no solo unas monedas, sino un pequeño triunfo contra la indiferencia del mundo. El niño trabajaba largas horas, y a veces el cansancio se le notaba en los ojos. En los mediodías, cuando el sol caía implacable, buscaba un rincón donde descansar y comerse un pan duro o un poco de fruta. Había días en los que el hambre lo apretaba tanto que solo bebía agua para engañar al estómago. Sin embargo, a pesar de la fatiga, siempre encontraba un motivo para sonreír. Su alegría era una forma de resistencia. Si me pongo triste, me gana la ciudad, pensaba, y esa idea lo mantenía en pie. Entre los demás muchachos de la calle, fue ganándose un nombre. Algunos lo respetaban por su empeño, otros lo veían con curiosidad. Toño, el mismo chico que lo había ayudado a adaptarse a la vida limeña, se convirtió en su compañero de aventuras. Juntos se apoyaban, compartían su comida y se contaban historias de sus pueblos. Toño, más pícaro y callejero, solía decirle, tú eres medio raro, Cholito. La gente te grita y tú igual le sonríes. A lo que él respondía con serenidad, porque no me hacen daño si no los dejo entrar a mi corazón. Esa respuesta muestra la profundidad del personaje, un niño que, pese a la dureza de su entorno, se aferra a la bondad como su escudo. Es ahí donde Óscar Colchado Lucio da una lección silenciosa sobre la verdadera fortaleza. No la del que domina, sino la del que no se corrompe. Con el tiempo, Cholito aprendió a conocer los rostros de la ciudad. Supo quiénes eran amables y quiénes solo aparentaban serlo. Un día, un hombre elegante le ofreció trabajo llevando paquetes, prometiéndole buena paga. Pero al poco rato descubrió que aquel empleo no era tan limpio como parecía. Cuando se dio cuenta de que le pedían hacer cosas indebidas, se negó, aunque eso significara quedarse otra vez sin dinero. No quiero ganar plata que me dé vergüenza gastar, dijo con firmeza, y se alejó. Fue una decisión difícil, pero le dio una nueva certeza, la pobreza duele, pero perder la dignidad duele más. Esa escena es clave porque muestra el paso de la inocencia a la conciencia moral. Cholito entiende que la ciudad ofrece tentaciones, caminos fáciles y trampas disfrazadas de oportunidades. En ese aprendizaje, se forja su carácter. Ya no es solo un niño perdido en Lima, sino alguien que empieza a comprender el valor de elegir bien, incluso cuando las circunstancias parecen empujarlo al error. A veces, mientras caminaba por el malecón, observaba el río Rímac correr oscuro y rumoroso. Le hablaba como a un amigo, tú también trabajas sin descanso, ¿no? Siempre llevas cosas y nadie te da las gracias. En ese diálogo imaginario se refleja su soledad, pero también su capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano. El río hablador se convertía, una vez más, en su confidente silencioso. Las noches eran difíciles. Dormía en rincones o bajo techos improvisados, cubriéndose con cartones cuando hacía frío. Escuchaba los ruidos de la ciudad y a veces pensaba en su madre, en su casa, en el olor del pan recién hecho. Esos recuerdos eran su abrigo invisible. En los momentos más duros, repetía para sí mismo, si aguanto hoy, mañana será mejor. Esa frase se volvió su mantra, su manera de mantenerse en pie ante las pruebas de la vida. Cholito comenzó a ser conocido entre los transeúntes como el lustrabotas que siempre sonríe. Algunos lo apreciaban, otros lo tomaban por ingenuo, pero él seguía adelante, convencido de que cada día de trabajo lo acercaba un poco más a su sueño. No sabía exactamente qué buscaba, quizá un lugar donde sentirse en casa, quizá una oportunidad de estudiar, pero sí sabía que no podía rendirse. En esta etapa del libro, el autor nos muestra que el verdadero heroísmo no siempre está en las grandes gestas, sino en resistir con dignidad las pequeñas batallas diarias. Cholito enfrenta el hambre, la burla y el cansancio, pero nunca pierde su esencia.
Aprende, cae, se levanta y sigue, guiado por una fe sencilla en la bondad y el trabajo. Esta parte del relato es, en el fondo, una metáfora de la vida misma. Todos somos, de alguna forma, caminantes en una ciudad inmensa, intentando mantener encendida una pequeña llama interior. Cholito, con su caja de lustrar y su corazón limpio, encarna esa luz que no se apaga ni en medio de la oscuridad más dura. 4. La mirada al otro lado de Lima. Con el paso de los días, Cholito empezó a conocer no solo las calles del centro, sino los distintos rostros que Lima escondía detrás de su ruido y su humo. Ya no era el niño recién llegado que se perdía mirando los carteles luminosos. Ahora era un muchacho que observaba con los ojos de quien ha aprendido a mirar más allá de lo evidente. Cada rincón de la ciudad parecía contarle una historia distinta. Una tarde, mientras seguía el recorrido de los buses para ofrecer su trabajo de lustrabotas, llegó hasta Miraflores. Allí todo parecía otro mundo, las calles limpias, los parques bien cuidados, los autos brillantes, y las personas vestidas con elegancia. Aquí hasta el aire huele diferente, pensó con asombro, mientras observaba los escaparates llenos de cosas que nunca había imaginado que existieran. Los niños que jugaban en los parques tenían zapatos nuevos, bicicletas relucientes y miradas distraídas. Cholito los observaba en silencio, sintiendo una mezcla de curiosidad y distancia. Ellos no saben lo que es tener hambre, se dijo con una sonrisa triste. Sin embargo, en medio de ese ambiente de abundancia, notó algo que lo desconcertó: la gente rara vez se miraba a los ojos. Las sonrisas eran breves, las conversaciones frías, y la prisa parecía marcar el ritmo de la vida. Tienen de todo, pero caminan como si no tuvieran tiempo para ser felices, reflexionó. Fue entonces cuando comprendió que la pobreza no siempre se mide en monedas. Algunos eran ricos en cosas, pero pobres en ternura. Esa idea lo acompañó largo rato mientras caminaba por esas calles que brillaban al sol, pero que a él le parecían silenciosamente vacías. Más tarde, el destino lo llevó al otro extremo de la ciudad, hacia los cerros de San Juan. Allí, el paisaje era completamente distinto. Las casas parecían estar pegadas al polvo, hechas de esteras, maderas viejas y techos de lata. El viento levantaba la arena que se metía en los ojos, y el sol quemaba la piel sin piedad. Pero en medio de esa pobreza, Cholito sintió algo muy diferente: calor humano. La gente se saludaba, se ayudaba, compartía lo poco que tenía. Una mujer le ofreció un vaso de agua sin conocerlo, y un anciano lo invitó a sentarse bajo la sombra de su casa. Aquí somos pobres, pero no miserables, le dijo con una sonrisa. Esa frase se le quedó grabada en el alma. Porque era cierta, aunque la necesidad era evidente, también lo era la solidaridad. Allí, en esos cerros olvidados por la ciudad grande, encontró humanidad. Los niños jugaban con pelotas de trapo, pero reían con alegría sincera. Las madres cocinaban juntas para que todos comieran algo, y los vecinos se cuidaban entre sí. Aquí nadie se siente solo, pensó, recordando lo distinto que era ese ambiente al del centro o los barrios elegantes. Esa dualidad lo hizo pensar profundamente. Lima no era una sola ciudad, sino muchas superpuestas unas sobre otras. Hay una Lima de luces que no ve la otra, la de sombras, meditó mientras bajaba del cerro. Entendió que la verdadera injusticia no estaba solo en la pobreza material, sino en el olvido, en esa costumbre de mirar sin ver. Los de arriba vivían como si los de abajo no existieran, y los de abajo seguían adelante, resistiendo, con la fe de que algún día serían escuchados. En uno de esos recorridos, Cholito conoció a un joven albañil llamado Fermín. Trabajaba construyendo edificios en la zona moderna de la ciudad, pero vivía en un asentamiento en los cerros. Nosotros levantamos las casas donde nunca viviremos, le contó con resignación. Aquella frase, simple pero poderosa, le reveló una verdad que el niño nunca olvidaría, que detrás de cada muro bonito había manos pobres que lo habían levantado. Esa idea lo hizo mirar Lima con otros ojos, con una mezcla de tristeza y admiración por la fuerza de los suyos. Mientras caminaba de regreso una noche, vio cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, desde los distritos más ricos hasta los cerros más altos. Y pensó que esas luces eran como las almas de la gente. Algunas brillaban mucho, otras apenas parpadeaban, pero todas trataban de mantenerse encendidas. Lima tiene su propio cielo de luces, murmuró, pero también su oscuridad donde nadie mira. En esta parte del relato, Óscar Colchado Lucio nos invita a mirar Lima desde los ojos de quien no pertenece del todo a ningún lado. Cholito se convierte en un testigo silencioso de las desigualdades, pero también del valor que florece en medio de la adversidad. Su recorrido es una metáfora de la mirada que aprende, que deja de juzgar y empieza a comprender. Descubre que la ciudad no se define solo por sus calles ni por sus edificios, sino por las personas que la habitan,
por sus luchas y esperanzas. Este pasaje es profundamente humano, y quizá uno de los más reflexivos del libro. Nos recuerda que toda gran ciudad es un espejo de sus contrastes, la riqueza y la miseria, la indiferencia y la solidaridad, la soledad y el amor. Y a través de los ojos de un niño humilde, el autor nos enseña algo esencial, que mirar el otro lado de Lima y de la vida es también aprender a vernos a nosotros mismos. 5. Nuevas amistades y pequeños milagros. Después de tantos días de incertidumbre y cansancio, la vida de Cholito empezó a cambiar, aunque fuera poco a poco, como un amanecer que se abre tímidamente sobre el río. En medio del bullicio limeño, entre bocinas y pasos apurados, comenzó a descubrir algo que no esperaba: rostros amables. Personas que, sin saber quién era ni de dónde venía, le ofrecían una palabra, una sonrisa o un gesto que le devolvía la esperanza. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, el olor del pan recién horneado le recordó su pueblo. El hambre lo apretaba, pero su orgullo le impedía pedir limosna. Fue entonces cuando una mujer de rostro redondo y manos curtidas lo llamó: «Ven, muchachito, ayúdame a acomodar estas canastas». Era doña Marcelina, una vendedora de frutas que lo había observado pasar varios días seguidos. Él se acercó con timidez, y sin decir mucho, comenzó a cargar los cajones de naranjas. Al terminar, la mujer le tendió un pan y un vaso de emoliente caliente. «No es mucho, pero llena el alma», le dijo sonriendo. Aquel pequeño gesto fue para Cholito como un milagro cotidiano. Sintió que alguien lo veía, que no era invisible entre la multitud. Desde entonces, pasaba por su puesto todas las mañanas para ayudarla, y doña Marcelina le enseñó algo más que a vender frutas, le enseñó que la bondad no necesita riquezas. «Hijo, no dejes que la ciudad te endurezca el corazón», le aconsejaba. Y él lo recordaba siempre, como si esas palabras fueran un abrigo invisible para los días más fríos. Con el tiempo, conoció también a otro muchacho, Toño, un chico de su edad, desgarbado, con los ojos vivaces y una sonrisa astuta. Vivía en la calle, y se ganaba la vida lustrando zapatos cerca de la estación. «Aquí todos aprendemos a sobrevivir», le dijo al conocerlo. Pero a diferencia de otros, Toño no veía la vida solo como una lucha, sino como una aventura. Le enseñó a moverse entre los transeúntes, a cuidar sus pocas cosas, a no dejarse engañar. Entre ambos nació una amistad sincera, de esas que se forjan en el silencio compartido y en la confianza sin palabras. Una tarde, mientras descansaban en una banca del parque, Toño le contó su historia. Había llegado desde el norte, huyendo de la pobreza y buscando trabajo. «Pensé que Lima era una mina de oro, pero es una selva de cemento», confesó, mirando al cielo. Cholito lo escuchaba en silencio, comprendiendo que no era el único que había dejado atrás su hogar con la esperanza de un futuro mejor. Aquella conversación los unió aún más, porque ambos sabían lo que significaba tener hambre, miedo y sueños al mismo tiempo. Pero no todo en la ciudad era ruido ni miseria. Un día, mientras vendía periódicos cerca de una escuela, un hombre mayor lo observó con curiosidad. Era el profesor Hilario, un maestro jubilado que dedicaba sus tardes a dar clases gratuitas a niños sin recursos. Lo llamó con voz amable: «¿Te gustaría aprender a leer mejor?». Cholito, algo desconfiado al principio, aceptó. Desde entonces, asistía cada tarde a las pequeñas lecciones que el maestro impartía bajo la sombra de un árbol. El profesor Hilario no solo le enseñó a leer y escribir con más soltura, sino también a comprender el poder de las palabras. «Cuando aprendas a leer bien, nadie podrá engañarte. La letra es como una llave, abre puertas que ni imaginas», le decía. Y Cholito, con cada frase que descifraba, sentía que el mundo se agrandaba ante sus ojos. Las letras dejaron de ser garabatos y se transformaron en historias, en pensamientos, en caminos hacia algo más grande. A veces, al terminar la clase, el maestro le hablaba de cosas que Cholito nunca había escuchado, de poetas, de héroes, de tierras lejanas donde la gente luchaba por la justicia. Esas charlas lo inspiraban profundamente. «Tal vez no tenga zapatos nuevos», pensaba el niño, «pero tengo algo que nadie me puede quitar: mis ganas de aprender». Y así, entre el trabajo, la amistad y el estudio, comenzó a sentir que Lima ya no era una enemiga, sino un lugar lleno de pruebas que lo estaban moldeando. Cada persona que encontraba era como una piedra que el río pule, una le enseñaba a resistir, otra a confiar, otra a mirar con compasión. Cada rostro amable que encontraba era como una luz encendida en medio del ruido, diría el narrador, y esa imagen resume la esencia de este capítulo. Lo más hermoso de este tramo de su vida fue comprender que los milagros no siempre llegan con resplandores ni con ángeles, a veces llegan en forma de un pan caliente, de una mano tendida o de una palabra sabia. Doña Marcelina, Toño y el profesor Hilario fueron,
cada uno a su manera, pequeños milagros humanos que iluminaron el camino de un niño que se negaba a rendirse. En esta parte de la historia, Óscar Colchado Lucio nos muestra que incluso en medio de la pobreza más dura puede florecer la ternura. La ciudad, que antes parecía un monstruo indiferente, comienza a revelar su corazón a través de sus habitantes más sencillos. Es una lección que atraviesa toda la obra. La solidaridad, cuando nace del alma, puede cambiar destinos. Y mientras el sol se ocultaba sobre los techos grises de Lima, Cholito comprendía que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en los títulos, sino en la bondad compartida. Aprendió que aunque el mundo fuera duro, el corazón podía seguir siendo blando. Y esa enseñanza, la más pura de todas, sería su guía en los días por venir. 6. El reencuentro con sus raíces. Óscar Colchado Lucio nos muestra un momento profundamente introspectivo y humano en la vida de Cholito, el muchacho andino que alguna vez llegó a la Gran Lima cargando sueños y nostalgia. El paso del tiempo ha hecho su trabajo, y ahora, después de tantas vivencias, decepciones y aprendizajes, Cholito comienza a mirar su pasado con una claridad nueva, casi luminosa. Una tarde cualquiera, mientras camina por la ribera del río Rímac, se detiene un instante, sin saber bien por qué. El rumor del agua lo envuelve, y de pronto, ese sonido se le hace familiar, casi como si viniera desde los cerros lejanos donde nació. El río hablaba con voz de montaña, dirá el narrador, y en esa metáfora se encierra toda la fuerza poética del reencuentro. No es solo el rumor del agua lo que lo conmueve, sino la sensación de estar escuchando a su propia tierra llamándolo desde lejos. En ese momento, los recuerdos comienzan a fluir en su mente con la misma suavidad del río. Vuelve a oír la voz de su madre, serena y firme, diciéndole que nunca olvide quién es ni de dónde viene. Recuerda también al abuelo, con su rostro curtido por el sol, contándole historias de los apus y del maíz dorado que crecía como bendición en los campos. No te olvides del maíz, muchacho, que en cada grano vive el corazón de la tierra, le había dicho alguna vez, y ahora esas palabras resuenan dentro de él como si acabaran de pronunciarse. La nostalgia no lo hiere, más bien lo reconcilia. Por primera vez, Cholito entiende que su vida en la ciudad no ha sido una pérdida de identidad, sino una prueba. Ha aprendido a moverse entre el bullicio y el humo, entre las calles de cemento y el silencio de su memoria. Comprende que puede vivir en Lima sin dejar de ser andino, que sus raíces no se cortan solo porque el suelo que pisa es distinto. Como él mismo siente en lo más profundo, las raíces no se arrancan, solo se esconden bajo el polvo hasta que uno vuelve a regarlas con el recuerdo. Este instante de reflexión marca un cambio silencioso pero esencial en el muchacho. Ya no ve la ciudad como enemiga ni la sierra como un paraíso perdido. Ahora las une dentro de sí. Entiende que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en la modernidad, sino en saber quién se es. Lo que su madre y su abuelo le enseñaron, el respeto por la naturaleza, la humildad, la fe en el trabajo y el amor por lo propio, siguen siendo su tesoro más grande. El narrador describe cómo, mirando las aguas turbias del Rímac, Cholito siente algo que nunca había sentido desde su llegada: paz. Una paz que no viene del silencio, sino de la aceptación. En ese momento, la ciudad del río Hablador se convierte, simbólicamente, en un puente entre sus dos mundos, el de la montaña y el de la urbe. En esta parte del libro, Colchado Lucio nos invita a pensar en el tema de la identidad como algo vivo, que puede adaptarse sin perder su esencia. Cholito representa a tantos migrantes andinos que llegaron a Lima buscando oportunidades y terminaron descubriendo que el verdadero viaje no era solo geográfico, sino interior. El tono del autor es tierno pero firme, y transmite con gran sensibilidad la importancia de las raíces culturales frente a la vorágine urbana. En el fondo, esta escena nos recuerda que la memoria es también una forma de resistencia. Recordar quiénes somos es una manera de seguir siendo, aunque todo a nuestro alrededor cambie. Y así, mientras el sol cae sobre el río, Cholito sonríe levemente. Sabe que el camino no ha sido fácil, pero ahora entiende algo que antes no comprendía. No se trata de elegir entre la sierra o la ciudad, sino de aprender a escuchar la voz del río, esa que, en el fondo, siempre le estuvo hablando con el acento de su montaña. 7. El mensaje del río Hablador. La historia de Cholito en la ciudad del río Hablador llega aquí a su momento más simbólico y profundo. Después de todo lo vivido, el desarraigo, la lucha, las amistades, las pérdidas y los aprendizajes, Cholito se encuentra de nuevo frente al río Rímac, ese que los antiguos llamaban el río Hablador. El paisaje no ha cambiado tanto, pero dentro de él todo es distinto. Ya no es el niño asustado que llegó desde la sierra buscando sobrevivir en la capital. Ahora es un muchacho que ha aprendido a mirar la vida con ojos más sabios, aunque siga siendo humilde y soñador. El narrador describe con un tono sereno cómo Cholito se acerca al borde del río al caer la tarde. El agua corre lenta,
reflejando los últimos tonos del cielo limeño, y el murmullo constante del caudal parece tener un lenguaje propio. El río hablaba, sí, piensa él, pero no con palabras, sino con recuerdos y murmullos. Es entonces cuando comprende que ese rumor es más que un sonido, es una conversación entre su pasado y su presente, entre su tierra natal y esta ciudad que tanto le ha costado entender. Mientras observa el movimiento del agua, siente que cada corriente lleva una historia, como si en su fluir se mezclaran las voces de los cerros y los sueños de los hombres que han bajado a la costa en busca de una vida mejor. El río no olvida, se dice, porque el agua que pasa vuelve al mar, y el mar vuelve a las nubes, y las nubes vuelven a la tierra. Esa reflexión lo hace comprender que la vida, como el río, nunca se detiene, y que su propia historia no termina en un solo lugar, continúa, se transforma, pero conserva siempre la esencia de donde vino. En ese instante de recogimiento, Cholito siente una profunda conexión con todo lo vivido. Recuerda las palabras de doña Marcelina, que le enseñó a trabajar con dignidad, las risas de Toño, su amigo callejero, que lo acompañó en los días más duros, y las lecciones del profesor Hilario, que le mostró el poder de las palabras y del conocimiento. Todos ellos están presentes en su memoria, como afluentes que alimentan el río de su vida. Cada persona que encontré me dejó algo, reflexiona, como piedritas en el fondo del agua que hacen brillar su corriente. El río hablador se convierte, entonces, en símbolo de esa voz interior que cada ser humano lleva dentro. Ya no se trata de un mensaje misterioso, sino de una enseñanza clara. Todos tenemos algo que decir, todos somos parte de un mismo fluir. Colchado Lucio utiliza el río como metáfora de identidad y reconciliación. En su murmullo, Cholito oye la voz de la Pachamama, de los abuelos, de los campesinos que trabajan la tierra, pero también la voz de los obreros, los vendedores, los niños de la ciudad. El río junta todas las voces, piensa, comprendiendo que la verdadera riqueza del Perú y del ser humano está en la unión de sus diferencias. El muchacho sonríe mientras el viento mueve su cabello. No necesita respuestas, porque ha aprendido que la sabiduría no siempre viene en forma de palabras, sino de silencios que invitan a pensar. En su corazón siente paz, una paz que no conocía antes. Ahora sé quién soy, murmura, y en esa simple frase se condensa todo su viaje, el descubrimiento de su identidad y el entendimiento de que no hay que renunciar a las raíces para avanzar hacia el futuro. El narrador concluye con un tono esperanzador. Cholito decide seguir caminando junto al río, sin prisa, con la serenidad de quien sabe que cada paso lo lleva más cerca de sí mismo. El río hablaba, sí. Pero no con palabras, sino con recuerdos y murmullos. En su sonido, Cholito entendió que el verdadero viaje no era llegar a Lima, sino aprender a ser uno mismo en cualquier lugar del mundo. Esa última imagen resume toda la filosofía del libro, el valor de la dignidad, la integración entre culturas y la certeza de que la identidad no se pierde en el cambio, sino que se fortalece. En este cierre, Óscar Colchado Lucio deja un mensaje de reconciliación entre el campo y la ciudad, entre la modernidad y la tradición. El río hablador no solo comunica al protagonista con su tierra, sino que también invita al lector a escuchar su propio río interior, esa voz que muchas veces se calla en medio del ruido cotidiano. El final, sereno y simbólico, no es una despedida, sino una continuidad. Porque así como el agua del Rímac sigue su curso hacia el mar, también la historia de Cholito queda abierta, fluyendo en la memoria de todos los que alguna vez se han sentido entre dos mundos. Buscando un lugar donde puedan decir con orgullo, aquí estoy, y aquí pertenezco. Cuando uno cierra las páginas de Cholito en la ciudad del río hablador queda la sensación de haber acompañado a un protagonista que es al mismo tiempo muy particular y profundamente representativo. Cholito no es solo un personaje infantil, es un arquetipo del migrante andino que baja a la costa con la mochila llena de esperanza y el corazón cargado de memoria. Óscar Colchado Lucio escribe con la ternura de quien conoce esos mundos y con la firmeza de quien no evade la dureza que los atraviesa. Esa mezcla de ternura y realismo convierte a la novela en algo más que un relato para jóvenes. Es un testimonio social vestido de fábula cotidiana. Si miramos la obra desde tradiciones literarias, Cholito dialoga de manera evidente con la narrativa social peruana que se ocupa de la migración y la herida del desplazamiento. Autores como José María Arguedas y Ciro Alegría exploraron antes la tensión entre la montaña y la costa, y Colchado recoge ese legado pero lo adapta a un registro infantil juvenil. No abandona la profundidad ética y cultural de Arguedas, pero la hace accesible, clara y esperanzadora para lectores más jóvenes. A diferencia del realismo pesado que a veces oprime, Colchado usa la metáfora y la ternura para contener el dolor sin dulcificarlo, permitiendo que el lector sienta la injusticia y la solidaridad en la misma respiración. En efecto, Cholito no rehúye lo crudo, aparece la explotación infantil, la indiferencia urbana y las trampas del trabajo fácil.
Pero el libro evita el didactismo simplón gracias a personajes que encarnan respuestas humanas, la vendedora que comparte pan, el maestro que enseña a leer, el amigo de la calle que impone lealtad. Esa polifonía ética es una apuesta narrativa, mostrar que la ciudad, por más hostil que sea, contiene también redes de cuidado. Funciona como crónica de aprendizaje comunitario más que como panfleto, y por eso llega con facilidad a públicos escolares y familiares. Ahora bien, el contexto histórico importa. La edición de Cholito en la ciudad del Río Hablador se sitúa en los años 90, una década decisiva para el Perú, la salida de la hiperinflación. Las políticas de estabilización y la violencia política dejaron tras de sí flujos migratorios intensos hacia Lima y otras ciudades costeñas. Ese movimiento de poblaciones transformó barrios, creó barriadas y colocó en primer plano historias de desarraigo muy similares a la de Cholito. La novela aparece como eco literario de una realidad social que millones vivieron. El éxodo rural-urbano no era solo un fenómeno económico, sino también cultural y humano. La obra de Colchado actúa como un puente entre esa experiencia social y la imaginación narrativa. Sobre la recepción, Cholito ha sido muy bien acogido entre público juvenil y en ámbitos educativos. Su autor fue reconocido por su labor de renovar la mirada sobre el mundo andino. Y la saga obtuvo premios y difusión que validaron su valor formativo y literario. La crítica especializada valoró la capacidad del autor para actualizar mitos y sensibilidades andinas sin caer en la nostalgia romántica ni en el paternalismo. En la práctica, la obra llegó a ser material de lectura obligada en muchas aulas y a merecer reediciones y adaptaciones pedagógicas. La obra no solo entretiene, sino que educa en empatía. Si trazamos paralelos con otras obras sobre migración infantil o juvenil en América Latina, aparecen similitudes y divergencias. A diferencia de relatos urbanos más duros, Colchado reserva espacio para la solidaridad y el aprendizaje. No es que ignore la tragedia, pero su mirada moral privilegia la resistencia cotidiana y la posibilidad de reconstrucción. Esto explica también su buena adopción en contextos escolares. Ofrece conflicto, sí, pero termina siempre proponiendo caminos de dignidad y trabajo honesto. Una tensión interesante que la obra permite explorar es la del realismo frente al relato simbólico. Mientras que algunos críticos podrían pedir una exposición más cruda de la explotación, otros valoran la estrategia simbólica de Colchado, a través de imágenes como el río hablador y de episodios emblemáticos. El autor convierte la experiencia en fábula moral sin instrumentalizar a los niños como objetos de lástima. La narración simbólica facilita la digestión ética y promueve la acción constructiva. En la práctica, Cholito parece haber encontrado un equilibrio efectivo entre ambas posturas. Finalmente, la vigencia de la obra radica en tocar dos ejes que no envejecen: identidad y dignidad. En un país donde la distancia entre costa y sierra ha sido históricamente un problema social, Colchado ofrece una figura conciliadora. El migrante que no renuncia a sus raíces y que descubre la ciudad como territorio de aprendizajes y peligros. Además, su tono pedagógico no es condescendiente, respeta la inteligencia del lector joven y le ofrece modelos éticos. La saga de Cholito ayudó a popularizar una mirada que dignifica las historias andinas. No son folclore pasivo, sino fuentes de sentido para pensar el presente urbano. En síntesis, Cholito en la ciudad del Río Hablador es una novela que funciona en varios niveles a la vez: testimonio social, relato de aprendizaje y herramienta pedagógica, y lo hace con elegancia. Desde la tradición literaria andina recoge temas y tonos, desde la práctica social se inserta en una realidad migratoria concreta, desde la recepción pública ofrece un cauce de empatía y educación. Si hubiese que resumir su aporte en una frase sería esta: Colchado enseñó a leer la ciudad con corazón de montaña y nos mostró que la dignidad se aprende en la calle, en la escuela y en el abrazo compañero. Cholito en la ciudad del Río Hablador no es solo una historia infantil. Es una parábola sobre el alma de un país, sobre la pérdida y el reencuentro. Nos enseña que el progreso sin identidad es silencio, y que escuchar el río es escuchar nuestras propias raíces. Si esta historia tocó algo en ti, comparte este video. ¿Qué crees que nos diría hoy el Río Hablador? Suscríbete y acompáñame en el próximo viaje por la literatura que guarda la voz de lo profundo.